Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, mis ángeles que ascienden y descienden, Señor. Señor, yo me humillo a ti completamente. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que las personas van a recibir, Señor, porque viene del trono del cielo, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre milagros de la justicia de Dios. La palabra justicia a veces es mal interpretada. Muchas veces la usamos para describir una persona que es buena y hace cosas buenas. Una persona justa camina, habla, vive en una posición con la justicia de Dios. Aquí estamos hablando de la justicia de Dios. La definición de justicia es estar bien en los caminos de Dios. Y aquí vamos a ver un versículo en Salmo 103, versículo 17 al 18. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Versículo 18. Con todos los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. En otras palabras, el hacer algo bueno no significa que el corazón de una persona sea puro, sino que el estar bien con Dios, en otras palabras, abre las ventanas permitiendo la comunicación directa con Él y el permiso de su presencia. Lo más importante que uno ve aquí es la presencia de Dios, estar bien en los caminos de Dios. Dios es la forma hacia su justicia. Él nos hace con su perfección. Él quiere que siempre vengamos a su presencia para hablar con Él, para adorarlo, alabarlo, glorificarlo. Y debemos siempre estar bajo su protección. Y sus manos siempre están abiertas para nosotros. No hay nada mejor que el amor de Dios, que Él siempre nos llena de su amor. Mantén en mente que la justicia de Dios es una bendición de salvación. En otras palabras, y aquí vamos a ver Salmo 5:8. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, empareja delante de tu senda. Salmo 7:8. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Este es un salmo de David. Él está aquí apelando a Dios por justicia. Salmo 7:17. Alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. En otras palabras, en medio de un momento difícil de maldad y de gran injusticia, David estaba agradecido a Dios, que era justo e imparcial. Entonces, en otras palabras, él estaba llorándole al Señor, adorándolo, alabándolo, cantándole salmos. Cuando dudemos de que haya gente honesta y justa, podemos saber que Dios continuará ejecutando justicia de manera imparcial. El único justo aquí es Dios. Dios es una persona justa. Dios es una persona que nos ama. Él nos ama completamente. No hay nadie como Él. Salmo 11:7. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Y disculpe la palabra, completarán que tú vas a ver el rostro del Señor. Lo vas a ver a Él. Salmo 17:15. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. La palabra despierte nos indica de que David creía en la vida después de la muerte. Porque después de la muerte, lo que él está hablando aquí es de la resurrección de Cristo. Porque cuando tú vas al cielo, tú ves al Señor, ves los ángeles. Salmo 23:3.
Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y cuando estamos hablando por amor a su nombre, estamos hablando de Dios. Si permitimos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, estaremos satisfechos. Nuestro pastor conoce los verdes prados y los arroyos tranquilos que nos restaurarán. Llegaremos a esos lugares cuando sigamos la obediencia. Salmo 37, 5 al 7. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este es un salmo poderoso. Que hará justicia que resplandezca como el alba. Tu justa causa como el sol de mediodía. El Señor es justo. Tú lo pides, se te dará. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. En otras palabras, David estaba exhortando a que nos deleitemos en el Señor, en Dios, y que le encomendemos todo lo que tenemos y hacemos. Si uno tiene un problema, estás pasando por pruebas, estás pasando por algo, encomiéndate a Dios, encomiéndate al Señor tu Dios, porque Él siempre está con nosotros. Y aquí vamos a hablar sobre el don. Y lo que estamos hablando aquí es sobre el milagro de la justicia de Dios. Ahora vamos a hablar sobre el don o regalo de la gracia de la justicia de Dios. Es totalmente como sus hijos. Al aceptarlo a Él, somos salvos. Dios ve nuestro potencial y no nuestro pasado. Él ve lo que tenemos y el plan que tiene para nosotros. Y esto lo podemos ver en Romanos 4:5. Sin embargo, se le toma en cuenta la fe como justicia. Hay personas que comienzan a preocuparse cuando se enteran de la salvación de Dios. Es por medio de la fe, porque por medio de la fe se verá. La fe es una parte parcial. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Cuando Pablo nos dice que tenemos paz con Dios, quiere decir que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Podemos tener paz con Dios en el Señor. Me regocijo en mi Dios, porque Él pagó el precio en la cruz. Y aquí podemos ver Isaías 61:10. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Y ahí está la palabra, justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o a una novia adornada con sus joyas. Este versículo habla del Mesías, habla de Jesús, la persona ungida del Espíritu del Señor. Y ahora vamos a ver Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? En otras palabras, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Todo el mundo está esclavizado cuando el pecado es nuestro amo. No tenemos otra opción nada más que obedecerlo, pero cuando decidimos obedecer a Dios, somos esclavos de la vida recta, la vida con Jesús. No tendríamos ninguna opción, estaríamos esclavizados, Lo más importante es estar con Dios, porque Él es nuestro amo. Disfrutamos de una nueva vida en Él. También aprendemos a trabajar para Él. En otras palabras, vamos a ver Romanos 8:30. A los que predestinó, también los amó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Este es un verso muy bonito, un versículo.
Una interpretación de este versículo es que antes de la fundación del mundo, Dios eligió a ciertas personas para que recibieran el regalo de la salvación. Y ya sabemos cuál es el regalo de la salvación, que Cristo murió por nosotros para salvarnos de los pecados. Y aquí podemos ver 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cuando confiamos en Cristo, hacemos un intercambio. Le entregamos nuestros pecados y Él nos hace justo ante Dios. 2 Corintios 6:7, versículos 7 al 10. Servimos con pureza, conocimiento y constancia y bondad. En Él hay un espíritu sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores. Versículo 9, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos. Versículo 10, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres con apariencia, pero enriquecidos a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Nosotros somos una criatura nueva en Dios, es lo que esto quiere decir. Dios es justo. Gálatas 2:16. Paz y misericordia descienden de todos los que siguen esta norma, y sobre Israel de Dios. Si cumplir las leyes judías no puede hacernos justos, y Pablo nos enseña en Romanos 7 que la ley en sí es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Y vamos a ver Gálatas 5:5. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza. Y aquí voy a poner una pequeña oración para orarla para todos, que tiene que ver con la justicia de Dios. Padre, gracias por el don de justicia perfecta. Y aunque merezca la muerte, ayúdame a tener un corazón puro. Dame la fuerza para controlar los deseos de la carne y poder discernir en lo que se ha puesto frente a mis ojos. Ayúdame a que siempre pueda vivir en paz, no en miedo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto hemos terminado. Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Me humillo completamente, Señor. Y que esta enseñanza haya sido de beneficio para las personas que están viendo esta enseñanza, Señor. Te doy gracias, papá. Amén.